En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre cimentación, esto tomado del Código Sísmico de Cimentaciones de Costa Rica. El concepto de cimentación lo vamos a entender como el elemento soportante de una estructura, una obra constructiva. Incluye no solo la parte estructural que transmite la carga de la superestructura a la placa, sino también al suelo y a la roca soportante. Desde el punto de vista de la profundidad, las cimentaciones se van a clasificar en tres: superficiales, semiprofundas y profundas. En este caso vamos a enfocarnos solo a las superficiales. Las cimentaciones superficiales se utilizan cuando existe poca profundidad en el terreno. Las más comunes a nivel de Costa Rica tenemos el cimiento corrido, o lo que nosotros conocemos como la placa corrida, que consiste en construir debajo de los muros o paredes con cargas longitudinales placas de concreto armado. ¿Por qué se llama placas de concreto armado? Porque lleva concreto, que es arena, piedra y cemento, y una estructura de metal, de varilla de construcción, también longitudinalmente. Como vemos en la fotografía, esta es la placa corrida. Tiene que ir alrededor y a todo lo largo de la construcción. Otro tipo de cimentación superficial es la placa aislada. La placa aislada o la placa individual son utilizadas para brindar soporte a columnas y pilares que transmiten las cargas concentradas. Entre mayor sea el área de la placa, muchísimo mejor hace su trabajo, porque ellas trabajan bajo compresión. Otra cimentación superficial son las placas sobre rellenos de sustitución. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones tenemos un relleno muy inestable o un terreno muy inestable y necesitamos aplicarle un relleno de primero. Entonces se compacta ese relleno, puede ser lastre o algún otro tipo de relleno, alguna piedrilla y demás. Se compacta fuertemente, como lo vemos en la fotografía, y después este relleno de sustitución es el que va a soportar los otros cimientos del edificio. Las losas de cimentación, como lo vemos en la fotografía, las losas de cimentación permiten disponer de una superficie continua, lisa, ¿verdad?, que puede cubrir total o parcialmente el área del edificio o de la casa en este caso, ¿verdad? Se utilizan para la cimentación en áreas con suelos muy suaves, muy blandos o sueltos, ¿verdad? Y después de esa losa de cimentación, de ahí hacia arriba, van las columnas y el resto de las paredes. El bloque rígido, este es un bloque que ya está prefabricado, ¿verdad? Estos bloques o este tipo de cimentación está sometida a valores muy altos del momento, y la carga lateral son bloques de hormigón o de concreto armado, ¿verdad? Pueden ser circulares, pueden ser rectangulares, pueden ser cuadrados también, y transmiten la carga, como todo cimiento, al suelo. Los pozos de cimentación, estos son orificios de más o menos 60 centímetros de diámetro, 0,6 metros, o pueden ser un poquito más grandes también, que se rellenan con piedrilla o grava, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para que pueda transmitir los esfuerzos a las capas más resistentes. Los pozos de cimentación los vamos a emplear siempre bajo los puntos más cargados de la edificación. Para poder dibujar una planta de cimientos correctamente, debemos tener claro cuáles son los componentes que ésta lleva. Acá podemos observar un ejemplo de una planta de cimientos, y esta debe contener ejes que son fundamentales, las paredes, ahí ustedes ven el doble línea gruesa de las paredes, las cotas generales, que sería lo ideal, los buques o vanos de puertas y ventanas. ¿Qué son los buques o los vanos de una puerta o una ventana? El orificio, el hueco, el espacio donde va a ir la puerta o donde va a ir la ventana. También debe llevar las columnas integrales, si la construcción lo amerita, o las columnas armadas también, y estas tienen que estar con números para después verlo en un detalle más adelante. Por ejemplo, aquí vemos unas
en negro que son como una L, esa tiene el número 3. Aquí esta tiene el número 4, que es como una T. Hay un número 2, un número 1, que eso posteriormente lo vamos a detallar. Debe llevar también muros si existen en la construcción y los niveles de piso terminado que tenga la construcción. El Código Sísmico de Costa Rica nos dice que los cimientos para paredes de mampostería o de concreto deben estar anclados a una placa corrida. Esta placa corrida, como se ve en la imagen, mínimo debe de medir de ancho 0,35 metros o 35 centímetros y de grosor 0,20 metros o 20 centímetros. Debe llevar 3 varillas número 3 longitudinalmente, es decir, a todo lo largo de la placa corrida, y debe llevar varillas número 3 a cada 25 centímetros en forma de U, como se ve en la imagen acá. Eso para casas de un nivel o de un piso. Es lo mínimo que debe cumplir la ley. Mientras que para casas de 2 pisos, lo ideal o lo mínimo que debe de cumplir el cimiento es un ancho de 0,45 metros o 45 centímetros, igual espesor de 0,20, pero las varillas cambian. Las varillas serían 5 varillas longitudinales, es decir, a lo largo de la placa, y lleva varilla número 3 a cada 20 centímetros, pero ahora en forma de un aro, como está aquí en el dibujo. Eso para casas de 2 pisos. Voy a mostrarles los detalles constructivos de placas corridas. Este detalle es de una placa sin colindancia, es decir, no tengo vecinos a ningún lado, entonces puedo hacer este tipo de placa. La variación con el detalle con colindancia es que aquí a la izquierda sí hay vecinos, entonces tenemos que excavar de esta manera. Se hace la placa corrida, pero la pared se coloca en un extremo de la placa. De ahí hacia la derecha es nuestra construcción, hacia la izquierda está el vecino, por eso es con colindancia. Hace un rato les mostré que cuando dibujamos una planta de cimientos tenemos que indicar también las columnas. Las columnas van por número. Hay columnas integrales o lo que se le llama comúnmente mochetas, que es cuando se rellena el bloque de concreto. Las celdas del bloque se rellenan con mezcla de concreto también. Por ejemplo, tenemos el número 1, que es cuando se coloca una varilla de construcción en el centro y se rellena el resto de la celda. Ese se utiliza mucho en puertas. Lo más recomendable es que se utilice la número 2 en los bordes de las puertas y las ventanas, que lo que se hace es rellenar las celdas del bloque que esté junto a la ventana o junto a la puerta. Luego, en una L, si tuviéramos este tipo de columna, en L se rellenan 3 celdas y se coloca este tipo de ganchos amarrando a 3 varillas que están aquí insertadas. Si tuviéramos la oportunidad de colocar una columna integral como esta en T, se rellenan las 4 celdas. Aquí hay un gancho que termina en esta posición y aquí viene otro gancho que termina en esta otra posición, y ahí hacemos columnas integrales. Entonces, columnas integrales o mochetas son aquellas donde utilizamos el bloque relleno como una columna, porque después están las columnas armadas o columnas chorreadas. Estas columnas se hace un encofrado de la columna, es decir, se hace como una caja, como un molde. Entonces, cuando ya tenemos ese encofrado, ese molde con las varillas colocadas, con toda la estructura de metal colocado dentro, le chorreamos el concreto. Por eso se llaman chorreadas, porque se inyecta el concreto, que es arena, piedra y cemento y agua, dentro hasta que se seque. Una vez que se seque, quitamos ese encofrado